La pregunta que nace del dolor: ¿qué hace Dios cuando todo parece detenido? ¿Qué sucede cuando la vida no avanza, cuando las promesas parecen estériles, cuando nuestra historia y la de las demás parecen atrapadas en un callejón sin salida? El libro de Samuel comienza ahí, no con victorias militares ni discursos heroicos, sino con una mujer estéril, con lágrimas, con humillación. Un escenario donde humanamente no hay futuro. Sin embargo, esta historia pequeña, aparentemente marginal, sostiene una historia inmensa. La Biblia vuelve una y otra vez a este patrón cuando parece que la vida se apaga. Dios está a punto de crear algo nuevo. Y es justamente ahí, en este lugar de aparente esterilidad, que comienza nuestra primera reflexión. Les invito a leer el texto en 1 de Samuel 1, versículo 1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jehoam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esta carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? La esterilidad en el mundo antiguo no era solo un dolor emocional, era una amenaza a la continuidad, al nombre, a la esperanza. Para una mujer israelita, no tener hijos era experimentar vergüenza pública y una profunda sensación de abandono. Ana vive ese dolor en silencio. Año tras año sube al santuario en Silo con Elcana, su esposo. Año tras año, Penina, fértil pero cruel, la juzga, la provoca, la humilla, la reduce. Y año tras año, Ana llora, hasta que un día su llanto se convierte en oración. Ana no hace un discurso elaborado, no negocia con Dios. Ella clama y lo hace dirigiéndose al Señor de los ejércitos celestiales, confiando en un Dios que gobierna lo invisible y lo visible, lo personal y lo cósmico. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Aquí ocurre algo decisivo. Ana no solo entrega su deseo, sino que entrega su futuro. Si Dios le concede un hijo, ella promete devolverle al Señor. Y el texto dice algo clave. Temprano, la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. En la Biblia, Dios se acordó no significa que antes se hubiera equivocado o olvidado.
Es una expresión poderosa que indica que Dios actúa para intervenir y cambiar una situación de muerte. Es la misma frase que aparece cuando Dios escucha a los gemidos de Israel en Egipto, ¿se acuerdan? Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En ambos casos, Israel esclavizado o Ana estéril, el recuerdo de Dios desencadena liberación y vida nueva. Como explica Gordon Wenham, el recordar divino es siempre una respuesta activa que hace avanzar la historia de la redención. Y así Dios se acuerda de Ana. Ella concibe y da a luz un hijo. Su nombre lo dice todo, Samuel, que quiere decir Dios ha escuchado. Este momento nos conecta con historias mucho más antiguas. Sara, Rebeca, Raquel, mujeres estériles, promesas imposibles, un Dios que crea vida donde no la hay. El mensaje es claro, desde el inicio Dios no depende de lo humano para llevar adelante su plan de redención. Él es el protagonista y a través de lo débil y lo inesperado revelará su gloria y su gracia. Tengo una pregunta para ti y para mí también. ¿Qué aspecto de tu vida estás usando como etiqueta para definirte? ¿Qué aspecto de tu vida estás usando como etiqueta para definirte? Cuando Dios todavía está escribiendo la historia, no confundas tu estado actual con tu destino final. Dios suele obrar precisamente en aquello que parece vacío, estéril, insignificante. Nuestro presente no define nuestro destino. Pero la historia no termina cuando Dios responde a la oración de Ana. La verdadera pregunta es qué hacemos nosotros cuando Dios nos concede aquello que tanto anhelamos. Y ahí es donde la fe de Ana da un paso más profundo. Porque el verdadero acto de fe de Ana no es pedir, sino entregar. Cuando Samuel fue destetado, Ana cumple su voto de manera concreta y visible. Lo lleva al tabernáculo en Silo, llevando consigo un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Y Ana reconoce la fidelidad de Dios. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. La verdadera entrega implica reconocer el origen divino de lo que recibimos. Aquí se produce una inversión profunda. La mujer estéril ahora da vida, pero no para poseerla, sino para consagrarla. Ahora se lo entregó al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. No retiene nada. Da a Dios aquello que más ama. Y allí ellos adoraron al Señor. Qué gesto más radical. Ana no se aferra al regalo. El niño pertenece al Señor. Samuel se convierte así en el puente entre una época que termina y una nueva etapa que comienza. Es único, porque además de ser sacerdote, será el último juez, el primer profeta establecido y el instrumento por medio del cual Dios inaugurará la monarquía. Y nada de esto comienza en un palacio, todo comienza en el vientre de una mujer dolida, pero que confía en Dios. Y te pregunto, ¿estás dispuesta a devolver a Dios aquello que tanto anhelaste y que te dio? La fe madura no solo recibe, también entrega. Lo que Dios pone en tus manos nunca es solo para ti, para poseerlo, sino para confiar de nuevo a Él. En otras palabras, recibir no es suficiente. Debemos entregar a Dios lo que nos da. Y la entrega de Ana no es silenciosa ni resignada. De esa entrega nace una voz que no solo agradece, sino que interprete la historia. Y esa voz se convierte en canto.
La oración de Ana no es solo un agradecimiento personal, es profética, programática, una ventana a todo lo que vendrá en el libro de primero y segundo de Samuel. Mi amiga Helen Crooks ve en este canto que Ana presenta los tres temas principales de primero y segundo de Samuel. Dios se opone a los soberbios y exalta a los humildes. A pesar de la maldad humana, Dios está obrando y Dios levantará un rey mesiánico. Primero, Dios se opone al orgullo humano y levanta a los humildes. Leemos en 1 de Samuel 2, 6, el Señor da tanto la muerte como la vida. A uno baja la tumba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Los fuertes que caen y los débiles que son exaltados es un patrón que se verá repetido desde el capítulo 8 del libro hasta el 31, con Saúl y David. El segundo gran tema del libro es que a pesar de la maldad humana, Dios está obrando. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El pecado no tiene la última palabra. La historia no está fuera de control, como lo veremos a lo largo del capítulo 1 de segundo de Samuel hasta el capítulo 20. El tercer gran tema que se ve en este canto se encuentra en el versículo 10. El Señor levantará fuerza a su rey y el ungido del Señor juzgará su pueblo. Dios levantará un rey mesiánico, como lo veremos en 2 de Samuel desde el capítulo 21 hasta el 24. Y aquí aparece por primera vez en la Biblia la palabra Mesías, que quiere decir ungido. Este cántico establece la trayectoria del libro, la salvación a través del juicio, para la gloria de Dios. Ana alaba al Señor porque Él ha revertido su destino, le ha salvado a través del juicio de su rival, Penina. Su canto celebra cómo el destino humano es revertido por la voluntad de Dios, lo cual se manifestará en las vidas no solo de Ana, pero de Samuel, de Saúl y, al último, de David. Y la pregunta para nosotros es, ¿nuestra adoración depende de lo que ya vemos o de aquel en quien confiamos? ¿Nuestra adoración depende de lo que ya vemos o de aquel a quien confiamos? Ana canta no porque todo está resuelto, sino porque ha comprendido quién está en el trono y gobierna la historia. La alabanza nace de la confianza, no del control. Y debemos aprender a cantar sin todavía ver el cumplimiento final. El cántico de Ana no se queda en la experiencia personal. Abre una pregunta que atraviesa todo el libro de Samuel y que también atraviesa nuestra propia fe. Si Dios va a intervenir en la historia, ¿cómo lo hará? Dios ya había prometido un reino a la simiente de Abraham y había definido la línea real de Isaac a Jacob y a Judá. Dice Génesis 49, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue el que ha de ser obedecido, a él se congregarán los pueblos. La línea real está definida, pero el carácter del rey todavía está en juego. ¿Sería un rey según el deseo de los hombres o según el corazón de Dios? Ana anuncia que Dios levantará a su ungido. Samuel será el profeta encargado de reconocerlo. David será el rey que encarna este ideal, señalando hacia aquel que lo cumplirá plenamente. Ahora viene una pregunta personal. ¿Busco un rey que cumpla con mis expectativas o uno que las transforme
porque su reino funciona al revés. Israel quería un rey fuerte y Dios preparaba un reino distinto. La pregunta no es solo qué esperamos de Dios, sino si estamos dispuestas a dejar que Él redefina nuestros deseos y los alineas con los suyos. Pero la promesa de Dios no se agota en David, ni en la monarquía de Israel. El eco de ese canto seguirá resonando durante siglos hasta que otra mujer, humilde, vuelve a alzar su voz. 1000 años después, María, al saber que dará a luz al Mesías, canta: Mi alma canta la grandeza del Señor, derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Ayudó a su siervo Israel, recordándose de su misericordia, como lo prometió a Abraham y a su simiente. No es casualidad, es un eco directo del cántico de Ana, pero hay una diferencia. Ana entrega a su hijo al servicio de Dios. María recibe al Hijo que es Dios. Jesús no solo es el rey ungido de la casa de David, sino el rey de reyes, la reversión definitiva del destino de la humanidad que ponga su confianza en él. Y tengo una pregunta. ¿Creemos que nuestra lealtad hoy puede formar parte de una promesa que Dios cumplirá más allá de nuestra propia vida, de mi propia historia? Su fidelidad no depende de mi tiempo, sino de sus tiempos. Mi lealtad se inserta en una obra mucho mayor que mí, que nosotras. Desde Ana hasta María, desde Samuel hasta Jesús, la historia nos lleva a este punto. Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando tardan generaciones en cumplirse. Y esa fidelidad nos alcanza hoy. Concluyo. ¿Qué hace Dios cuando todo parece detenido? Cuando parece que la vida se apaga, cuando el dolor se vuelve repetitivo, cuando la espera se hace larga. Dios no está ausente, está preparando algo nuevo, una nueva creación. La historia de Ana nos mostrará algo decisivo. Nuestro presente no define nuestro destino. Dios trae vida aparte de la muerte y quiere transformar nuestro clamor en canto antes que veamos el cumplimiento final. Porque desea alinear tus deseos a los suyos y te llama a entregar lo que recibes, confiar en que sus promesas se cumplen en sus tiempos, más allá de tu propia historia. Lo que comienza en el vientre de una mujer quebrantada, dolida, termina apuntando al Rey que traerá vida al mundo entero, Cristo. Quizás hoy tú también estás en un lugar donde todo parece detenido, silencio, doloroso, de aparente esterilidad. Déjame repetírtelo, tu presente no define tu destino. Dios desea crear algo nuevo y cuando Dios comienza algo nuevo, no solo cambia tu historia, sino que te invita a confiar en su historia. Hay algo más, si hoy te sientes estancada, herida o sin respuestas, no malgaste tu dolor, ni lo eches a perder. Entrégaselo a Dios para que lo use como plataforma para el avance de su reino. ¿Me escuchaste? No malgaste tu dolor, ni lo eches a perder. Entregáselo a Dios para que lo use como plataforma para el avance de su reino. Dios quiere que le entregues lo que tú tienes, tus frustraciones, tus anhelos, tus heridas, y confíes en que Él obra, incluso antes de que veas resultados. Canta cántico de alabanza que alinean tus deseos a los suyos, aun si tus circunstancias aún no cambien. Tu interior sí puede Él transformar, querida amiga. Como dice Pablo, llevamos este tesoro en vasijos de barro, para que la extraordinaria fuerza sea de Dios y no de nosotros, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Amiga, no se trata solo de llevar un tesoro, sino de que en tu fragilidad
dejes que se manifieste el poder de Dios. Tu entrega hoy forma parte de la obra que Él desea hacer a través de ti, como nueva creación, nueva humanidad. Y la invitación no es de entender toda la historia, sino entregarnos al autor y dejarnos usar por Él para que su reino venga y su voluntad se haga en nuestra vida, como dice la oración que Jesús nos enseñó en Mateo 6:10. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.